Cometí un error gravísimo la semana pasada. La semana pasada dije que estoy en general de acuerdo con las opiniones de Avelina Lesper respecto del arte moderno. Por supuesto, inmediatamente se presentó el pedante de turno. O sea, ustedes saben que hay pedantes de guardia en todas las redes sociales, a explicarme que el arte moderno termina en 1963, más o menos a las 3 de la tarde del 16 de abril, y a partir de ese momento comienza el arte contemporáneo. Y entonces está muy mal que tú le digas a las mamarrachadas que se hacen hoy en día arte moderno, porque ya es arte contemporáneo. Y yo diciéndole, ¿por qué no vienes a visitar? Nos tomamos un café y te doy un soplamocos a ver si se te quita lo pesadito. Entendemos lo que se quiere decir con arte moderno. Sí, el arte que se hace a partir de los años 50, desde que aparece el expresionismo abstracto. ¿Ok? Vale. Y que sigue ese tipo de líneas. Bueno. Si me presentaron todos los pedantes de guardia, no, es que el arte hay que entenderlo. Porque claro, solo puedes disfrutar el arte si tienes una base teórica suficiente y has estudiado lo necesario respecto de composición, historia del arte, teoría del color, tendencias y... No. Pero bueno, esto me lo vinieron a decir también los pedantes de guardia. Uno se enojó muchísimo conmigo. El hecho de que yo me atreva a que no me guste el arte que a él le gusta, bueno, le pareció aterrador. Él se emociona, parece, o así me lo dijo, con el plátano pegado con una cinta en la pared. A él lo emociona enormemente. A mí me emociona más la Magdalena de Tintoretto, la Capilla Sixtina, la Dama del Armiño de Leonardo, los girasoles o los comedores de patatas de Van Gogh, de los que he hablado ampliamente aquí. Me emociona mucho más la pintura de Remedios Varo o la pintura de Magritte o la fotografía de Kudelka. Me emocionan otros tipos de arte. Él siente que le dan ganas de llorar al ver un plátano pegado con una cinta americana de estos, el duct tape, en la pared. A él lo emociona y se le saltan las lágrimas y siente que está ante una obra importantísima. Bueno, está bien, ¿no? Cada quien hace lo que quiere. Pero me atreví a decir que no me emociona mucho es Antonio García Villarán. Entonces, los fans, llegaron los fans, que también están de guardia. Y entonces ahora me pregunta, en ese terreno que se armó una rebambaramba absolutamente ridícula por decir que a mí me gustan ciertos tipos de arte y no me gustan otros. Pues llegan los que dicen, no te tiene que gustar lo que me gusta a mí. Y lo dicen igual sobre el reggaetón que sobre la pintura de Jackson Pollock, si se le puede llamar pintura lo de Jackson Pollock. Entonces dice Furricio OK Computer, Dios mío, qué nombres se ponen. ¿Qué opina del término amparte? ¿Es correcto desdeñar obras, estilos y a los propios artistas como miembros del AMPA artístico? Pues no lo sé, pero creo que no hay una definición objetiva y concreta de amparte, sino que lo pone allí este señor cuando considera que algo lo es. Por ejemplo, a mí cuando él dice que es mejor pintor que Van Gogh, y me trata de vender sus autorretratos, que he visto varios, se autorretrata mucho, tendrá problemas para conseguir modelos, qué sé yo. El chiste es que se autorretrata mucho. Yo he visto sus autorretratos y me dice, yo pinto mejor que Van Gogh y yo tengo que vender estos autorretratos. Pues a mí me parece un robo. Entonces igual yo también lo considero el amparte. Yo no sé de arte, sé de artes plásticas lo que sé como fotógrafo. Es decir, si conozco teoría del color, si conozco composición, si conozco la función de la luz, sí, pero yo el arte no creo que haya que entenderlo, yo creo que hay que sentirlo. Y yo lo decía en algo que escribí hace tiempo, mira, probablemente me da igual si alguien no sabe nada de historia del arte, del Renacimiento, de quién rayos era Miguel Ángel, que no sepa, que lo puedas traer casi de la época de los primeros hombres en Europa hace 400,000 años, o 40,000, no, 400,000. Y lo traes, lo metes a la Capilla Sixtina por esa puertecita de porquería por la que entra uno a la Capilla Sixtina, porque entra uno por detrás, no por donde entran los cardenales por delante cuando se les muere un papa y tienen que elegir otro.
Entra uno por una puertecita de lo menos impresionante que hay. Levanta los ojos y ve el techo de la Capilla Sistina y se te echa encima. Yo estoy seguro que cualquier persona, sepa o no de arte, sea o no religiosa, etcétera, etcétera, cuando ve eso siente algo. Como siente algo cuando escucha a Bach, o como siente algo cuando escucha a Freddie Mercury cantando. Es una comunicación a nivel emocional. No creo que tenga que estudiarse el arte. Esta discusión la tuve yo con amigos que estudiaban música cuando íbamos a conciertos. Y teníamos 16, 17 años, íbamos a la temporada de primavera de la Sinfónica Nacional de México, que además luego conocíamos a Herrera de la Fuente, que era el director, y el hijo del primer contrabajista estaba en nuestra escuela, y en fin. Y yo lo discutía con amigos que estudiaban en el conservatorio. Oye, tú sabes mucho de música y teoría musical y estas cosas. Yo no, apenas tocaba la guitarrita un poco. ¿Tú disfrutas más que yo? ¿O disfrutas menos? Porque me acuerdo que uno salió una vez furioso porque había fallado 2 notas un concertista. Y yo decía, pues que yo ni me fijé que falló las 2 notas, pero si las falló tampoco me parece muy importante. Luego me enteré que Beethoven decía que fallar una nota es irrelevante, pero tocar sin emoción es imperdonable. Y él me decía, sí, yo sufro más que tú cuando un músico mete la pata o cuando se fallan en los tiempos, etcétera, pero cuando lo hacen bien probablemente lo disfruto más. Probablemente sea cierto, pero esto no quiere decir que tengas que saber teoría musical, acordes, relaciones tonales, etcétera, escalas y modos dórico, jónico, etcétera, para poder apreciar una canción modal como es, por ejemplo, Norwegian Wood de los Beatles. ¿Ok? No creo que haya que entender de arte, creo que hay que sentir. Pero la gente se puso enormemente grave porque entonces decía que si me gusta Avelina Lesper, pues tiene que caerme bien García Villarán, porque además ha hecho vídeos con Avelina Lesper. Oye, mira, pues qué bien, ¿no? Yo tengo grupos que han hecho canciones con grupos que no me caen nada bien y no por eso el que no me cae nada bien ahora soy su fan. No. No creo que tenga bases por las 8 o 10 vídeos que he visto de García Villarán. No creo que él tenga bases objetivas para calificar algo como en parte. Es un poco a su gusto y a su manera de ser y a su necesidad de vender su propia obra. Avelina no tiene obra que vender, Avelina solamente es crítica. Cuando tienes que vender tu propia obra, estás jugando en el mismo juego. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Y esto es fundamental y creo que tenemos que metérnoslo en la cabeza cuando vemos artes plásticas, especialmente pintura. Los pintores trabajan para los ricos. A los ricos les tienen que contar milongas, les tienen que contar historias y les tienen que contar teorías. Y pintan para los críticos, porque los críticos son los que te dicen qué es lo que hay que pintar en este momento y qué es lo que está de moda. Esto lo cuenta de una manera extraordinaria, si a alguien le interesa, la palabra pintada, The Painted Word, de Tom Wolfe, un ensayo que hizo precisamente a partir del expresionismo abstracto de los años 50. El libro es de 1970 y demuele ese tipo de arte controlado por los críticos, por los marchands, que son los que venden cuadros, son los que deciden qué ponen en su galería, y por los ricos que van y compran los cuadros sin los cuales los pintores se mueren de hambre. Porque si tú quieres ser pintor no puedes andarle vendiendo cuadros a gente como Mauricio Schwartz, que te puede pagar 500 euros por un cuadro una vez cada 10 años. Soy el peor negocio para un pintor. Y la mayoría de la gente está en peores condiciones que yo en este planeta. No que yo sea rico, pero simplemente siendo uno de la clase media no demasiado sufrida, y está uno en un porcentaje pequeño de la población mundial. Entonces, si tú pintas y vas a hacer una exposición, pues no esperas que llegue Mauricio y te compre un cuadro. Vas a los ricos. Pintas para los ricos, pintas lo que los críticos y los marchands te dicen que tienes que pintar para que ellos se enriquezcan y tú puedas comer. Punto. No es lo mismo que el que escribe una novela y se la vende hasta Mauricio Schwartz o a ti. No es lo mismo que el que hace una película y hace que nos vende entradas o nos vende el streaming.
No es lo mismo que los ilustradores que uno encuentra, por ejemplo, y hay gente maravillosa, maravillosa en los encuentros de cómic, en las ferias de ciencia ficción, en los congresos de ciencia ficción y de fantasía, etcétera, donde hay gente que hace dibujos maravillosos y los vende a 20, 30, y 50 y 100 euros. Y no tiene esperanzas de presentarse en galerías, aunque tenga muchísima más calidad que muchos que están en las galerías. La diferencia es clarísima. Y yo creo que hay que señalarla y hay que subrayarla. Y lo siento, si a ustedes les gustan muchísimo las opiniones de Antonio García Villarán y consideran que es una buena forma de normar criterios para analizar el arte, adelante. Yo opino distinto. Punto. No se mueran por ello.